Gloria a Dios, aleluya. Dios te bendiga en este día. Bienvenidos a nuestro tiempo de devocional del día de hoy. Damos gracias a Dios por su palabra, gracias a Dios por este nuevo día que nos ha dado. Amén. El día de hoy vamos a hablar acerca de el hablar apresuradamente. De esas veces cuando expresamos, pero no expresamos desde nuestros sentimientos, sino estamos expresando desde la emoción que estamos viviendo en ese momento. De eso estaremos hablando el día de hoy en nuestro devocional. Vamos a abrir la palabra allí en el libro de Mateo, capítulo 26 del versículo 33 en adelante. No sin antes, vamos a orar y vamos a poner este tiempo en las manos de Dios. Bendito Padre de la gloria, alabado sea tu nombre. Mira, mi Dios amado, te damos gracias, Padre, por este precioso día. Gracias, mi Dios amado, porque tú nos has permitido, bendito Dios de la gloria, un día más, Padre, de poder abrir nuestros ojos, bendito Dios, de poder escuchar tu palabra. Mira, Señor, te pido que usted bendiga este día grandemente, mi Dios amado, que seamos, Padre, un instrumento en tus manos, Señor, para ser de bendición a todos aquellos que nos rodean, Padre. Asimismo, te pedimos, Señor, que sea usted fortaleciendo nuestra fe y guiándonos con sabiduría en todo momento. Bendito Dios de la gloria. Amén y amén. La palabra de Dios dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Gloria a Dios. Este pasaje de la Biblia nos está hablando cuando Jesús ya estaba a punto de ser crucificado. Él ya sabía lo que iba a suceder tiempo posterior a lo que estaba viviendo. Pero es allí cuando Jesús expresa y declara esta cita bíblica diciendo a los discípulos: va a llegar el momento en que usted va a venir la perturbación, en que ustedes se van a escandalizar y van a suceder muchas cosas. Pero en ese momento la palabra enmarca cuando Pedro, dice la palabra, que Pedro fue el primero que responde apresuradamente y le dice: no, Señor, yo jamás me voy a escandalizar. No, Señor, yo no te voy a negar. Y si fuese posible, yo contigo moriría. Vemos estas afirmaciones que dice Pedro. Tal vez en ese momento él lo estaba sintiendo en su corazón, pero en realidad estaba hablando desde el término de la fe, o solamente estaba declarando palabras insensatas que no tenían sentido en este momento en el que ellos estaban viviendo. Al finalizar el versículo dice: y todos los discípulos dijeron lo mismo. Todos hablaron apresuradamente, todos dijeron: no, Señor, no vamos a hacer eso, tal cosa que tú estás diciendo. Muchas veces, mis amados hermanos, a veces por la emoción del momento, a veces por lo que estamos viviendo, nos lleva a decir, a hacer promesas que no vamos a cumplir, a decir palabras que no estamos sintiendo, solamente estamos actuando por la emoción del momento. Tal vez estamos actuando porque sabemos que lo que vamos a decir va a hacer sentir bien a la persona, pero realmente no estamos hablando desde la parte sentimental de nuestra vida, del querer hacerlo. Cuando los discípulos están haciendo esta declaración, ellos no estaban hablando desde el punto de vista de la fe, sino estaban hablando desde una emoción. ¿Y por qué es que decimos desde el punto de vista de la fe? Jesucristo sabía, tal vez en ese momento él sonrió, porque él sabía lo que iba a suceder. Mas sin embargo decía que lo que aquellos discípulos estaban declarando en ese momento, tal cosa no iba a suceder, porque no era cierto, allí no estaba su fe. Muchas veces, mi amada persona, cuando nosotros estamos en tiempos de bonanza, en tiempos de gozo y sentimos que estamos en un punto alto de nuestra fe, donde vivimos un tiempo de comunión, de visitación del Espíritu Santo, de lectura, y sentimos estar muy fortalecidos en el Señor, hacemos declaraciones que más adelante no vamos a poder cumplir. ¿Por qué? Porque tal vez ahí es donde nuestra fe está menguando, nuestro estado de ánimo está cambiando.
Cuando Pedro le dice a Jesús, no te negaré, no pasaron muchos capítulos de donde está escrito esto a cuando sucede, cuando Pedro niega a Jesús 3 veces. Entonces vemos que aquí cuando entra nuestra fe en un proceso del horno de la aflicción, nuestra postura va a cambiar. No es lo mismo que declaremos algo y digamos algo cuando estamos en un tiempo alto de nuestra fe que cuando estamos padeciendo persecución. Ahí nuestra actitud es diferente. Pero es allí cuando nuestra fe no debe de menguar, nuestra fe no debe de cambiar, es cuando más fortalecida debe de estar delante del Señor. Es por eso que nosotros tenemos que tener mucho cuidado cuando hablamos apresuradamente. Tenemos que aprender a escuchar, a meditar, a pensar y a ver si lo que vamos a responder en ese momento es lo correcto o es lo adecuado de acuerdo a la situación que se está viviendo. Porque muchas veces el hablar apresuradamente nos va a llevar a que digamos cosas que tal vez más adelante nos vamos a arrepentir, a hacer promesas que no vamos a poder cumplir. O tal vez decir cosas que pueden lastimar a las personas que están a nuestro alrededor. Cuando nosotros leemos la Biblia, el pasaje de los evangelios, nos vamos a dar cuenta que siempre Pedro fue una persona con un temperamento muy explosivo, un temperamento muy apresurado. Él le gustaban las cosas rápidas, él le gustaba actuar por su propia mano, pero vemos que cuando él hace este tipo de cosas, siempre Jesús venía y lo reprendía. Recordemos aquel pasaje cuando vino Pedro y llegaron a arrestar a Jesús y recordemos cuando le corta la oreja a Malco, porque él actuó apresuradamente. Mas sin embargo Jesús le dice, calma, tranquilízate. Y eso es lo que a veces nosotros no sabemos hacer. Cuando tenemos que tomar alguna decisión o tenemos que responder, tomemos nuestro tiempo y analizar lo que vamos a contestar. Y si no tenemos nada grato que decir, quedarnos callado. Dice la palabra ahí en el libro de Santiago que aquel que domina su lengua tiene dominio propio sobre sí. También el libro de los Proverbios nos habla acerca de esta situación. Dice la palabra que la lengua de nosotros es como un fuego que está ardiendo constantemente. Tenemos que aprender a poder controlar nuestra lengua, a poder controlar nuestras emociones, a poder controlar lo que estamos hablando. Vemos cómo en esta parte de la palabra, que en el versículo 34 dijo, de cierto te digo que esta noche antes de que cante el gallo, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y así tal cual como Jesús lo dijo, así sucedió. Cuando nosotros vemos esta porción de la palabra, cuando dice que Jesús le está diciendo a Pedro, me vas a negar, y cuando sucede esta situación y Pedro se acuerda de que estaba negando al maestro y se acuerda de estas palabras que Jesús le dijo, es allí donde viene de alguna forma confronta su vida las palabras de Jesús y confronta su corazón y él se empieza a llorar amargamente. ¿Por qué? Porque tal vez aquí es donde Pedro se da cuenta de que muchas veces actuó por medio de la emoción, actuó de una forma que tal vez no era la correcta y que aun cuando ellos anduvieron caminando con Jesús, vieron a Jesús hacer milagros, vieron a Jesús levantar los muertos, vieron a Jesús sanar a los enfermos, aún así muchas veces venía la duda a sus corazones. Y tal vez en este momento ellos se sentían llenos de fe. Pero ¿qué sucedió capítulos más adelante cuando Jesús es arrestado y cuando Jesús fue llevado a la cruz? Ahí la fe cambió, porque es realmente Jesús los estaba preparando para ese momento. Jesús los estaba preparando para ellos ser mensajeros de la palabra de Dios. Pero cuando llega este suceso, ahí es cuando realmente se estaba probando todo lo que ellos habían aprendido durante el tiempo que estuvieron con Jesús. Pero vemos y nos damos cuenta que realmente nuestra fe siempre va a ser probada cuando estamos en un momento de aflicción. Es por eso, mi amada persona, que este día nosotros meditemos en lo que hablamos. Si sabemos que no estamos seguros de lo que estamos diciendo,
Mejor guardar silencio porque a veces nos vamos a comprometer y no vamos a poder cumplir. Nos vamos a meter en problemas que tal vez no necesitamos y no son necesarios para nuestra vida, pero muchas veces el hablar apresuradamente nos va a llevar a estas situaciones. Es por ello que nosotros siempre tenemos que orar y pedirle a Dios: dame dominio propio sobre mis emociones, dame dominio propio sobre mis palabras y sobre las decisiones que voy a tomar. Y pedirle a Dios: Señor, ayúdame a usar esta boca y esta lengua solamente para hablar cosas que edifiquen, no cosas que destruyan mi vida y la vida de las otras personas. Amén. Así que, mis amados hermanos, el hablar apresuradamente muchas veces nos va a confrontar. Tal vez no en el momento, pero sí más adelante. Así que, mi amada persona, este ha sido nuestro devocional del día de hoy. Amén. Vamos a orar para dar gracias a Dios por su palabra y que Dios siga bendiciendo este día. Padre de la gloria, alabado sea tu nombre. Mira, mi Dios, el día de hoy hemos hablado, Padre, acerca, Señor, del hablar apresuradamente, acerca, Padre, de cuando nosotros hacemos promesas que tal vez no pensamos y no meditamos en ellas y que muchas veces se nos va a hacer difícil, mi Dios amado, poder, Padre, cumplir. Pero te pedimos, mi Dios, tú, Padre, que nos des esa sabiduría necesaria, que nos ayudes, Padre, para que nosotros podamos dirigirnos, Padre, de la forma correcta, Señor, nuestras palabras, Padre. Te pido, Señor, que nos ayudes a tener dominio propio sobre nuestra lengua, Padre, y que aún, Señor, cuando nuestras palabras no sean de edificación, Padre, que permanezcamos en silencio, Señor, y que tú nos ayudes, Padre, a que podamos ser de bendición siempre, Padre amado, con lo que hablamos y con lo que expresamos, Padre, desde el fondo de nuestro corazón. Bendito Dios de la gloria, alabado sea tu nombre. Gracias te damos, oh Cristo. Así, mis amados hermanos, Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Así les invitamos al día de mañana a escuchar un nuevo devocional. Bendiciones.